Vamos a dar comienzo a esta jornada de Derecho Procesal organizada por el Instituto de Derecho Procesal Civil que dirige el doctor Roland Arazi. Les agradecemos que nos acompañen en esta tarde tan fría y quiero invitarlos antes de empezar con esta jornada a otra jornada que va a tener lugar, ustedes saben que siempre me gusta comunicarles, el 6 de junio a las 16 horas. Va a venir el doctor Agustín Jarkovich, que es presidente de la Sala Segunda de la Cámara de Apelación de La Plata, donde nos va a hablar sobre la importancia del antecedente judicial y el derecho común. Hoy que la jurisprudencia no forma parte de las fuentes del derecho. Vamos a ver de qué nos habla, qué importante que es la jurisprudencia ahora, con el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación y el derecho común. Y el día 8 de junio, también a las 16 horas, va a venir el doctor Jorge Kielmanovich, quien nos va a hablar sobre cuestiones procesales complejas en el divorcio y en el proceso de alimentos. Quedan todos invitados. 8 de junio, 6 de junio 16, 8 de junio 16 horas. Hoy tenemos el honor de que esté con nosotros nuestro director, el doctor Roland Arazi, que acaba de llegar de un viaje de Santa Cruz, donde fue colaborador del nuevo Código Procesal Civil que va a entrar en vigencia, si todo sale bien, el 1 de julio de este año. Y es un código que tal vez hay que tener presente porque ya contiene todas las modificaciones, está ayornado al Código Civil y Comercial de la Nación. De manera que es un antecedente importante para todos, para tener como línea directriz. Y antes de entrar en el tema, porque el doctor ha venido a hablarnos sobre los temas relevantes, algunos temas relevantes del Código Civil y Comercial de la Nación, y yo me voy a permitir hacer referencia a dos resoluciones de la Cámara, de la Sala 1, que tiene que ver con el tema de la competencia que tanto trabajo nos está generando a partir del 1 de agosto. Brevemente, porque todos hemos venido a escuchar al doctor, quiero compartir con ustedes una alegría, que el doctor no se los va a decir porque él es muy humilde, como la humildad de los grandes, pero me llegó una notificación de la Asociación Argentina de Derecho Procesal que el doctor Roland Arazi y el doctor Enrique Falcón fueron distinguidos con el premio CONEX por su trayectoria y por su aporte académico al derecho procesal. Y ese premio, el premio CONEX, le va a ser entregado al doctor Arazi y al doctor Falcón en el mes de septiembre. Así que, doctor, felicidades. Todavía no me lo entregaron, así que... Es en el mes de septiembre. Bueno, antes que nada y para entrar en el tema que yo les voy a comentar, que me parece interesante y que tal vez les puede servir de guía, porque todos sabemos que el legislador nacional ha entrado, no tuvo ninguna timidez en legislar normas de derecho procesal. Y el doctor Arazi nos explicó que este avance del legislador nacional no merece ningún reproche constitucional, porque el legislador nacional puede legislar normas procesales cuando advierte la importancia que lo procesal tiene para el aseguramiento del derecho sustancial. Entonces el doctor Arazi nos dijo, no planteemos cuestiones constitucionales porque la Corte viene diciendo desde antiguo que el legislador esto lo puede hacer. De manera que está superado ese reparo, el legislador nacional puede regular materia procesal. Fíjense que en los procesos de familia, y especialmente a esto me voy a referir, regula ampliamente el proceso de familia y hasta le dice al legislador, a las provincias cómo tienen que organizar los juzgados de familia, con juzgados especializados, cosa que va a desaparecer esos fueros que eran civil, laboral, de familia y minería. Cosa que, no sé
que dirás vos, Roland, pero el doctor Alvarado Belloso, que es un gran procesalista rosarino, está totalmente en contra porque considera que es un atropello a las autonomías provinciales que se reservaron para sí la facultad de dictar sus códigos procesales y organizar la justicia como ellos consideren, y que un juez de la selva chaqueña no se le puede imponer desde la capital, dice él, normas procesales. Pero bueno, la Corte dice que sí lo puede hacer si con eso el legislador está asegurando un proceso uniforme, es decir, el legislador lo que hace es conceder, reconocer normas procesales básicas para de alguna manera uniformar el proceso y que no dependa del lugar donde nosotros estemos litigando. Dicho esto, quiero comentarles dos resoluciones que las vamos a reflexionar, no es una crítica en absoluto, porque acá estamos todos aprendiendo, simplemente a partir del 1 de agosto se suscitaron problemas de competencia. Y esto tiene que ver con que el Código Civil Comercial de la Nación regula la competencia en materia de familia, es decir, nos dice quién es el juez competente para, ustedes lo saben, para el régimen de comunicación, responsabilidad parental, filiación, adopción, y habla del lugar donde el menor, el niño, niña o adolescente tenga su centro de vida. Eso por un lado. Entonces, ¿qué pasó? Se suscitaron conflictos de competencia, sea entre jueces entre sí, resoluciones de jueces entre sí, o que el juez se declaró incompetente, la parte apeló y vino por eso el expediente a la Cámara. Dos cosas. Esto se produjo porque los juzgados siguen aplicando el principio de la perpetuatio jurisdictionis o del juez que previno. Es decir, siempre nosotros aplicamos el criterio según el cual el juez que había entendido en un determinado conflicto desde el comienzo es el que seguía entendiendo en todos los procesos que se susciten con posterioridad. Y eso tenía lógica porque el juez tenía relación con las partes, con las pruebas, entonces todos los conflictos que se susciten con posterioridad era lógico que entienda ese juez. El segundo problema tiene que ver con qué entendemos por centro de vida del niño, niña o adolescente. Yo me permito hacer un agregado acá, y también de la persona declarada incapaz, diría yo, porque también es una persona vulnerable. Entonces, y tiene que ver con otra resolución que también les comento y terminamos. Primero y principal, no siempre el juez que previno es el que tiene que seguir entendiendo en una determinada cuestión, por más que se haya iniciado con anterioridad un proceso. ¿Por qué? Porque hay determinadas cuestiones que hay que valorar. Primero, ¿qué tenemos que entender nosotros por el artículo 716 que nos dice quién es el juez competente en adopción, filiación, régimen de comunicación, como les decía antes, responsabilidad parental? El juez que tiene su asiento en el centro de vida, donde tiene el centro de vida el niño. ¿Y qué tiene niño, niña o adolescente? ¿Y qué tenemos que entender por centro de vida? El lugar de residencia actual. Realmente hasta ahora nosotros hablábamos de centro de vida y hablábamos del artículo 3 de la 26061, que el centro de vida es el lugar donde el niño, niña o adolescente pasó la mayor parte de su existencia en forma legal. Entonces puede pasar que no sea el lugar de residencia actual. Y vamos a un caso. El caso era una mujer que se va a vivir a Mar del Plata, se casa, tiene su hija tiene 8 años, se divorcia. El divorcio tramita en Mar del Plata, el alimento tramita en Mar del Plata, luego en junio del año pasado se muda a esta circunscripción territorial e inicia un aumento de cuota alimentaria. Cuando inicia el aumento de cuota alimentaria ante un juez de este departamento judicial, el juez se declara incompetente porque consideró que el centro de vida de esa niña de 8 años hasta junio fue en Mar del Plata. Por lo tanto, el juez que tenía que entender era el juez de Mar del Plata. Centro de vida es eso, es verdad. Si yo me atengo a la palabra literal de la ley, pero yo tengo un artículo segundo del título preliminar que me dice cómo debo interpretar la norma. Es decir, el título preliminar es un marco de referencia y el legislador, para darle coherencia al sistema, dice cómo tengo que interpretar la norma. Tengo que tener en cuenta las palabras de la ley, las finalidades, las normas que surgen de los tratados de derechos humanos, las normas análogas, los principios.
y los valores jurídicos. Y yo tengo principio de tutela judicial efectiva. Principio de tutela judicial efectiva, que significa efectivo en lo que resuelva, en el tiempo en el cual lo resuelva. Tengo el principio de inmediatez, tengo el principio de acceso a la justicia, y tengo además otra norma del artículo 3 que dice decisión razonablemente fundada. De manera que yo no puedo aplicar estrictamente esto y no puedo obligar al niño a litigar en Mar del Plata cuando tiene su centro de vida acá. Entonces, ese antecedente de la sala primera que salió en mayo del año pasado, en mayo creo que es de este año, fijo como pauta, digamos, de interpretación, que en ese caso el centro de vida es el que determina la competencia y es el lugar de residencia actual. Si bien legalmente pasó la mayor parte de su existencia en Mar del Plata, ahora vive acá, bueno, tiene que entender el juez de acá. Eso por un lado. Y por el otro, el segundo caso, que se los digo rápidamente, tiene que ver con una declaración de incapacidad. En este caso, tenemos una persona que había sido en 1999 declarada, en ese momento se llamaba insano, porque era demente en sentido jurídico, se nombra curadora a su madre, y esta persona, bueno, vivía en Pilar. Pasa el tiempo, la curadora, bueno, cae en desgracia, va presa, viene el padre, dice que quiere ser su curador, viene la madre, dice ya me dieron libertad, quiero seguir siendo curadora, ¿y qué se advierte? Claro, en el 99 fue declarada su incapacidad, pero ahora estamos en otro paradigma, ¿sí? En otra época. Bueno, vamos a actualizar la sentencia, dijo la asesora. Hay que hacer primero un informe socioambiental en el lugar y después hay que citarlo, tener una entrevista y hacer un informe multidisciplinario. Bien, fíjense todo lo que pasó. San Isidro, porque tramitó acá en 1999, ¿qué pasó? La asesora hace el exhorto, va a la mesa receptora, se sortea juzgado, va al juzgado, se ordena a la trabajadora social va, hace el informe, lo remite al juzgado, el juzgado lo remite a San Isidro, que dice, todo eso pasaron 4 meses, la asesora, nadie todavía lo vio al incapaz, no tuvo ninguna entrevista, y ¿qué dice la asesora con buen criterio? Bueno, la verdad es que acá nosotros no somos competentes, es competente el juzgado de Pilar. Pilar dice, ¿por qué? Porque está cerca de su domicilio. Pilar dice no, conflicto de competencia, Cámara. ¿Saben qué hizo la Cámara? Aplicó la regla del foro conveniente. La regla del foro conveniente tiene que ver con una facultad que tiene el juez. El foro conveniente tiene que ver con que el juez puede declararse, el que viene entendiendo, puede declararse incompetente, a ver qué piensan ustedes, puede declararse incompetente si advierte que el interés de las partes y del Estado serán mejor atendidos si es otro juez que también resulta competente el que termina entendiendo en ese caso, porque si con eso se asegura el acceso a la justicia del justiciable. Si con eso se acerca a la persona al tribunal donde se están debatiendo sus derechos. Considera esta regla, esta norma, este principio, mejor dicho, porque no está escrito en ningún lado, es una aplicación práctica, que es innecesario, que un peso innecesario para el Estado, porque también es un costo, mantener un foro inconveniente cuando se puede solucionar la cuestión por un juez que también es competente, pero que resulta mejor para el proceso, más eficaz, más rápido, menos costoso. ¿Qué hizo la Sala 1? Aplicó el foro conveniente. ¿Por qué? Porque además se trata de una declaración de incapacidad que cada 3 años va a tener que hacerse un examen interdisciplinario, va a tener que entrevistarse a la parte. ¿Por qué a esa persona vulnerable, a esa persona y a su familia, obligarla a trasladarse cada 3 años, obligar al asistente, a la trabajadora social a hacer un informe y trasladarse desde Pilar hasta acá si hay un juzgado competente cerca de su casa? Entonces, además, ¿saben qué? Hay un código
modelo para los procesos de familia en la Ciudad de Buenos Aires, donde intervino la doctora Mabel de los Santos, donde habla de aplicar reglas múltiples en cuanto a la competencia, aplicar otro criterio, acercar la justicia a la gente, porque además es un principio que está contenido en el 706 del Código Civil y Comercial de la Nación, y no hay que poner obstáculos cuando se trata de menores, de personas vulnerables y cuando así lo exija la cuestión. En definitiva, quiero terminar la exposición recordando al doctor Augusto Mario Morello, que dijo: el compromiso del derecho procesal es con la persona, con el hombre consumidor de justicia, con el incapaz, con el vulnerable. Y el doctor Arasi siempre nos dijo, recordando a Yoserán, que el derecho sirve para la gente o no sirve para nada. Muchas gracias. Bien, bueno, buenas tardes. Dos cosas. Primero, conversábamos con Carola antes de entrar que yo en realidad dije temas relevantes para ponerle título a esta charla, y no sé si fue muy apropiado después. En realidad lo que quise decir es que vamos a tratar algunos temas que no están demasiado tratados en la doctrina desde que se conoció este nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. Los temas de familia, el derecho de daños, los temas de derecho patrimonial, eso lo hemos visto, el famoso artículo 7 para los juicios en trámite, ya, bueno, se escribió mucho, ya la doctora Aida Kemelmacher de Carlucci acaba de sacar el segundo volumen sobre el mismo tema. O sea, creo que el profesional, el abogado, el magistrado, el funcionario judicial tiene muchos elementos donde ilustrarse sobre estos temas. Hay algunos otros que se han dejado un poco más de lado y me parece que son realmente trascendentes. Entonces habría que decir temas poco frecuentados y que tienen importancia. Y yo quería referirme a, primero, algo importantísimo que trae este Código Civil y Comercial de la Nación y que todavía no he visto en los fallos judiciales que están llegando que se utilice con la frecuencia que debiera, que es la tutela preventiva, la acción preventiva, que es distinto a la medida cautelar, es una acción autónoma que no para reparar un daño ocasionado, sino para evitar que el daño se realice. Ese es uno de los temas. Otro tema que me parece de una importancia fundamental es todo lo relativo a la regulación de la prescripción en este Código Civil y Comercial, la prescripción requisitiva y la prescripción liberatoria. Que hay muchas dificultades en el articulado sobre la prescripción y me parece que merece que reflexionemos entre todos cuál es el verdadero significado. Otra cuestión son los honorarios profesionales. Conversábamos hoy con la doctora Capuano Tomei que el código tiene dos normas que se introduce en la cuestión de los honorarios profesionales en los juicios, que evidentemente uno de los profesionales que actúa con más frecuencia en todos los procesos es el abogado. Y me parece que no solo, ahí sí, yo no estoy totalmente convencido
de que la nación pueda regular sobre los aranceles profesionales y sobre las condiciones para el ejercicio de determinada profesión liberal. Ese sí que es un resorte exclusivo de las provincias, y eso sí también lo ha dicho la Corte. Lo ha dicho la Corte Nacional. Entonces vamos a ver por qué se ha introducido el código de fondo en esta cuestión de los honorarios profesionales que afecta tanto sobre todo a los abogados que ejercen su profesión. Pues hay otras cuestiones, como puede ser la regulación de la transacción, que acá se la regula como un contrato. Y bueno, me parece que es un tema que también corresponde que analicemos entre todos, a ver si está bien, si está mal regulado, qué interpretación debe darse. Les quiero decir que tenemos conocimiento de que hay intención de sacar una ley, no digo modificatoria del Código Civil, sino una ley complementaria, y ahí se podría aprovechar para que algunas cuestiones que crean cierta confusión también se solucionen. Creo que esa ley tiene como objetivo fundamental reparar un defecto, creo, introducido por el Poder Legislativo, que es la exclusión de la responsabilidad del Estado y de los funcionarios por los actos ilícitos. Eso desde siempre estuvo en el Código de Fondo y ahora se lo deriva a las normas contencioso administrativo locales, lo cual daría la sensación de una desigualdad manifiesta. Eso no estaba en el proyecto originario y se ha introducido en el Poder Legislativo. Creo que esa es la intención hoy del Ministerio de Justicia de la Nación, de modificar. Pero ahí se puede aprovechar para introducir algunos otros cambios que merecen atención. Y lo más importante de todo, es que vamos a dedicar a esto más o menos unos 60 minutos para dejar un espacio a la reflexión entre todos. No digo a las preguntas, porque yo en realidad tengo más interrogantes que respuestas. Así que entre todos tratar de reflexionar sobre estas nuevas normas. Eso me parece que justifica que ustedes se hayan molestado hasta acá, que el profesor venga, porque hoy con toda esta tecnología que existe, se puede ver en su casa, bueno, recién acabamos de hacer una filmación que se va a ver en el momento que la persona quiera verlo desde su computadora, en los medios que correspondan. Si esto merece este esfuerzo, es por la riqueza que crea el cambio de opiniones. Entonces les pido que traten de intervenir. Cuando después de esta hora abrimos un espacio, y siempre lo digo en las charlas, y a veces consigo la intervención y otras veces no. Entonces me queda un hueco que yo le pido por favor que tratemos de intervenir, si hay alguna duda de consultarla y de dar sus opiniones. Estamos todos aprendiendo. Este código realmente es un avance fenomenal frente a lo que teníamos antes.
con sus defectos, como toda obra humana puede ser siempre mejorable, pero si lo comparamos con lo que teníamos, realmente es un avance fantástico. Basta ver la unificación de lo civil con lo comercial en materia de obligaciones. Esto me acuerdo que yo, cuando estudiaba, hace muchos años, el profesor, que era el doctor Resónico, ya nos decía que era una aberración que estén separadas las obligaciones civiles de las obligaciones comerciales. Este código unifica, y basta también ver cómo se ha sistematizado toda la materia comercial, o casi toda, porque ha quedado mucho afuera, ley de sociedad, etc. Cómo que lo que costaba encontrar una norma en el Código de Comercio. Empezamos a leer y después estaba mezclado con leyes especiales. O sea, es un buen avance, el código está rigiendo bien. No hubo lo que dijo un profesor que vino acá también, ¿no? Excelente profesor, civilista de primerísimo nivel, pero dijo para mí una palabra desafortunada. Dice: poner en marcha este código con tan poco tiempo es una terrible irresponsabilidad. Parecía que venía el caos. Bueno, no hubo tal caos, el código está rigiendo, los jueces y abogados están colaborando para que esto sea útil. Es una herramienta útil, es un código donde se enaltece la persona humana. Basta ver simplemente la terminología que usa el código, que se habla de restricción de la capacidad, no se habla más de dementes, sordomudos. Yo cuando estudiaba, la norma decía dementes o imbéciles, que lo inhabilitaban. Yo digo que si vamos a inhabilitar a todos los imbéciles, que quedaría la mitad inhabilitado. Pero así decía, lo trataban imbécil, ¿no? Era realmente agresivo, ¿no? Después había palabras que también tenían un toque peyorativo, el concubino, ahora es el conviviente. Se puede estar de acuerdo o no estar de acuerdo con que se regule la convivencia. Eso existe, existía antes, existe ahora y va a existir siempre. Entonces, lo que hace una ley no es crear condiciones, sino regularlas. Entonces, bienvenido sea este código, que ya, pronto cumpliría dentro de unos meses un año de vigencia, y me parece que son más las virtudes que los defectos. Ahora, si vamos a poner la lupa nada más que los defectos, entonces parece que era mejor tener el código de 1871, y a pesar de todo lo que transcurrió en el medio. Bueno, entonces vamos ya a los temas que nos interesan. Empecemos por esta tutela preventiva. La tutela preventiva está en los artículos 1710 a 1715 del Código Civil. Función preventiva. Es cierto que esta tutela preventiva ya había sido receptada tanto en la ley como en la jurisprudencia. En la ley había sido receptada, ustedes recuerdan, en los interdictos. El interdicto denuncia el daño tenido, que era el antiguo interdicto de obra vieja. Es decir, si yo veo que la casa de al lado está por caer y se va a caer arriba de mi casa, yo tengo el interdicto del daño tenido.
antes se llamaba interdicto de obra vieja, porque estaba el interdicto de obra nueva, cuando uno hacía la obra nueva en mi terreno, y el de obra vieja, cuando la obra vieja me iba a derrumbar o me iba a causar peligro. Y había otras que ahora no vale la pena recordar, pero era siempre para proteger derechos patrimoniales. Ustedes saben que siempre o no siempre, pero desde el derecho romano hasta lo que recoge el Código de Vélez, el derecho más importante era el derecho de propiedad. Por eso decía el derecho de usar y de abusar, hasta que después se empezó a hablar de la función social, de la propiedad, etc. Pero ahora esto pone el acento en los derechos de las personas, los derechos del ser humano. Inclusive ya tampoco la terminología es de avanzada, tampoco se habla de derecho moral, daño moral. Ahora se habla de derecho a la persona humana, ¿verdad? Puede ser derecho al patrimonio o derecho a la persona. Entonces, si bien, insisto, esto ya lo venía, estaba legislado para la protección de derechos patrimoniales, y además la jurisprudencia también tenemos distintos fallos antes de esta norma, pero fallos que fueron criticados porque decían que no tenía sustento jurídico, que la congruencia, que, bueno, hay 2 o 3 fallos paradigmáticos que vale la pena mencionarlo. Uno que me parece de mayor interés por la forma en que se resolvió, bueno, creo que en este mismo lugar ya lo había mencionado yo, le pido que si ya lo escucharon, porque mis hijas me dicen que yo siempre como viejo repito siempre lo mismo, pero bueno, pero el público se repite. Bueno, para los que lo escucharon, hagan como que no lo escucharon, pongan cara de asombro. No, un fallo interesante del doctor de Lázari, que creo que en la Suprema Corte de la provincia es uno de los ministros más lúcidos, ¿no? Y que más ha seguido el camino que marcó el profesor que citó Carola, que es Morelo. En este caso, el tema era el siguiente, es decir, en un paso a nivel sin barreras, pasa un automóvil y el tren lo arrolla, causándole por supuesto el daño que puede ocasionar la colisión entre un auto y un tren. El paso a nivel no tenía barrera, no tenía señal luminosa ni sonora, la chicharra, el paso a nivel era totalmente a la buena de Dios, o sea, se había juntado todos los elementos para que se viera el peligro que tenía esto. No tenía señal luminosa, no tenía barreras, no tenía señal sonora, no tenía esa que se llama la Cruz de San Andrés, que es lo que se pone para avisar que hay. Y para colmo, esto no es porque esto a veces es una novela, ¿no? Para colmo había unos arbustos que impedía ver cuando el tren se acercaba. Este hombre pasa así. Pero, ¿qué sucede? Cuando este hombre pasa, había una fila muy grande de autos que sabían que venía el tren, y él, en vez de ponerse en la fila, porque por algo estaban ahí,
va e intenta cruzar. Y además tenía 3 veces de alcohol en sangre de la cantidad permitida e iba a exceso de velocidad. Entonces no le faltaba nada. Es lindo asunto que parece inventado, ¿no? Parece de una novela porque están todos los ingredientes puestos. ¿Qué hace la Cámara? Y hace la más fácil. Bueno, culpa concurrente. Culpa de uno, culpa de otro, distribuimos, ya está, porque el ferrocarril no tenía, él estaba borracho, pasó. No. De Lázari dice culpa exclusiva de la víctima, porque la relación de causalidad demuestra que fue la víctima la que no tomó las precauciones mínimas que debía tomar. Es decir, ve gente esperando el tren, que espere también el tren. Viene y pasa a toda velocidad y pasa con 3 veces nivel alcohólico. Pero mire qué interesante, por eso cuando a veces los jueces son creativos, ¿no? Porque dice, rechazo la demanda, pero le impongo al ferrocarril que tome los recaudos necesarios para que quizá otra persona, cuidadosa o no, pero tenga un accidente similar. Entonces, una cosa es resolver el daño y otra cosa es prevenir el daño futuro, una acción preventiva. Esta sentencia fue alabada y criticada. Alabada por la gente más progresista, como Morelo y otros, y criticada por la gente más conservadora. Primero, que nadie había pedido esa acción preventiva, porque nadie tenía legitimación para pedirla. Lo que tenía legitimación la víctima era pedir el daño ocasionado, pero no que me prevenga el daño a otro. Bueno, pero cuando hay un conflicto de derechos entre 2 derechos, que podría ser un principio procesal como la congruencia, pero que colisiona con otro derecho fundamental que es el derecho a la vida, evidentemente hay que privilegiar el derecho que en el caso tiene mayor importancia, aunque al otro no lo sacamos del sistema, pero en el caso privilegio uno porque entró en colisión con el otro. No podemos seguir hablando de una congruencia absoluta cuando está en peligro la vida. Pero eso fue una creación pretoriana, una creación del juez, como en otro caso de Santa Fe, donde un chico se ahoga en una tosquera, en un pozo que se había formado a raíz de una explotación minera y se había llenado de agua y los chicos lo usaban como pileta de natación. Sin advertir el peligro, un chico se ahoga. ¿Cuál es la legitimación que tiene el padre del chico que murió? Pedir los daños ocasionados. Pero el juez se queda con eso. Nosotros estamos acostumbrados a que el derecho está después de los acontecimientos, después que el daño se haya ocasionado. Pero esto trae la novedad. Primero en 2 o 3 casos aislados, porque hay que buscarlo en la jurisprudencia, de que los jueces de oficio previenen el daño. Un llamado de atención a los jueces para que cuando ven que hay un daño inminente o que se puede agravar el daño o se puede evitar, todo tiene que tomar de oficio. Eso lo dice el código, aún de oficio tiene. Y fíjese que otra cosa interesante que trae esta ley.
Porque ¿qué decía el concesionario del ferrocarril? El concesionario del ferrocarril decía, a mí no me corresponde eso, porque de acuerdo al convenio, al contrato de concesión, eso lo tiene que hacer el Estado concedente, de poner señal luminosa, poner esto. Esto dice, señor, si usted puede evitar el daño, aun cuando no corresponda, que usted lo deba hacer, debe evitarlo, debe tomar las medidas y en todo caso tendrá una acción contra el responsable directo. Pero ahora lo que tenemos que hacer es evitar el daño. Yo los invito a que lo lean en su casa, tranquilo, 1710, 1715. Esto no es una medida cautelar, porque usted me puede decir, pero eso ya existe, es la medida de no innovar, o la medida innovativa, o lo que... No, esta es la pretensión de fondo. En esta acción de fondo, que tramitará por el proceso más idóneo, que puede ser un proceso breve, o aún un proceso ordinario largo, quizá con una medida precautoria que se pida en este proceso, pero es una acción de fondo y la sentencia preventiva que se dicta hace cosa juzgada material, no es provisoria, no es como la medida cautelar que dura hasta tanto, tampoco es una autosatisfactiva o mal llamada autosatisfactiva, porque se trata de medidas preventivas, prevenir el daño antes de que suceda. Me parece... ¿Cómo? Ni afecta a la congruencia. Mire, creo que estamos transitando en el derecho lo que hace tanto tiempo un congreso en Gante se convocó a todos los procesalistas del mundo diciendo un proceso con rostro más humano, un proceso con rostro más humano. Por eso venir a decir ahora, como dice Alvarado Belloso, que siempre está en contra de todo, o sea que está en contra de esto no es una novedad, que si es el Código Civil, bueno, tenemos que ver si está bien o si está mal, si sirve o si no sirve. Entonces ya esa de interpretar la ley con sentido positivista al extremo, eso ya no va más. Hay que tener una interpretación axiológica, hay que ver los valores, ver todo el conjunto, lo que se está afectando. Yo siempre recuerdo, no sé, ustedes creo que hemos leído todo, el libro de Kafka, El proceso, cuando le preguntan al personaje Joseph K., le preguntan, ¿y cómo va tu asunto? ¿Ustedes se acuerdan que los que lo leyeron, este es un personaje que lo detienen, y nunca supo por qué lo detienen, hasta el final de la novela, ¿no? Ni él ni nadie sabe por qué lo detienen, y va entrando en esta telaraña del proceso. Hoy no podemos hacer lo mismo. ¿Y qué dice? Dice algo que a lo mejor lo puede decir el litigante de hoy. ¿Qué dice? Cuando le pregunta al amigo, pero che, ¿cómo todavía estás acá, preso, procesado? ¿Y qué dice tu abogado? Entonces él le dice, mira, yo no sé. Mi abogado hace un escrito, habla en latín, elogia al juez, cita un montón de autores, pero mi problema no dice nada. Entonces dice, bueno, pero por lo menos tenés el juez. Dice, no, el juez sumido día y noche en la ley no tiene tiempo para las relaciones humanas. Fíjese, qué frase. Entonces el juez de hoy no me diga, bueno, esa es la ley, o eso, por eso soy injusto, no. Todo, por eso este código ustedes van a ver cuántas veces habla de razonabilidad. Justamente en este caso dice que
¿quién está legitimado para pedir esta medida? Los que demuestren un interés razonable. Entonces ya no faltan los que critican, dicen, ¿qué es razonable? No es un término exacto. No, todos sabemos lo que es razonable y lo que es irrazonable. Un interés, un mero interés simple. ¿Ustedes se acuerdan cuando estudiábamos? Bueno, no sé si después se siguió explicando así. Sobre todo en derecho administrativo se estudia mucho el interés, el derecho, el interés simple y el interés legítimo. ¿Se acuerdan de algo? ¿No? Sí. ¿Sí? Sigue estando todo eso. Mire, no quiero extenderme en los minutos que dije que iba a... digamos, el que tiene el ejemplo siempre es en derecho administrativo más claro, pero se da también en el derecho privado y en el derecho civil. Es decir, el ejemplo que siempre se ponía era un señor que se presenta a un concurso, digamos a un concurso de juez. Si él fue el seleccionado o fue el adjudicatario de la licitación, ya tiene el derecho a que se lo nombre, o tiene el derecho a que en el caso de la licitación se le otorgue el contrato de concesión. Ese es un derecho. Ahora, el que intervino en la licitación o en el concurso, pero todavía no se resolvió el concurso, tiene un interés legítimo, porque es el interés de él, y después les digo por qué te hablo de todas estas cosas y que tiene que ver con esto, ahora vamos a ver. Es el interés de él de que el concurso se haga regularmente o que la licitación se haga regularmente, porque yo intervine. Ahora, quien no intervino también tiene un interés simple. Él no tiene el interés legítimo porque él intervino, sino el interés simple, porque, por ejemplo, si es un concurso de jueces, cualquier ciudadano tiene interés de que se nombre a los mejores. Si se da una concesión o si se da una explotación, tiene interés en que se nombre a Báez, porque es el interés de cualquier ciudadano. Entonces, para iniciar esta acción preventiva, basta un interés simple, pero razonable. Entonces usted me dice, el término razonable es ambiguo. Todos sabemos lo que es una cosa razonable y lo que es irrazonable. Entonces, me parece que es un avance en la terminología y un avance en nuestro modo de pensar el derecho. Bueno, ya les dije que es distinto a la medida cautelar. No quisiera que que me quede tiempo para los otros temas. Bueno, mire, tanto, habría que dedicarle una sola reunión nada más que a este tema, pero vamos a dejarlo por ahora. Esperemos que ustedes creen el debate oportuno. Y vamos a un tema que a los abogados no les interesa, pero lo vamos a tratar, que son los honorarios. Los honorarios es un tema que... Hay dos artículos que vale la pena ver por qué lo han puesto. Uno es el artículo 730. 730 del Código Civil y Comercial de la Nación reproduce casi textual el viejo artículo 505 agregado por la ley 24.342. ¿Se acuerdan el 505 de que decía que
los gastos y honorarios de la parte que pierde el pleito no pueden exceder el 25% de la sentencia. Eso es caótico, eso se dijo que era porque Cavallo odiaba a los abogados, en la época de Cavallo, bueno, hasta creo que había explicaciones psicológicas, que Cavallo quería ser abogado, no pudo, qué sé yo, bueno, todas esas cosas, porque la imaginación colectiva es fantástica, ¿no? Bueno, pero lo cierto es que se criticó tanto esta norma, como un código hoy vuelve a repetir eso mismo. ¿Y por qué? El abogado se puede ver perjudicado ¿por qué? Porque hay muchos peritos, entonces hay que distribuir el 25% entre todos. Usted me puede decir, bueno, pero igual le queda para cobrarle a su cliente, pero si el cliente ganó, ya desde la época de Calamandrei decía, las costas no es un castigo, sino es nada más un mecanismo para que el que gane el juicio no esté perjudicado. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué lo repitieron? Yo no lo sé. Yo le pregunté a la doctora Quemermaje de Carlucci y me dijo, lisa y llanamente, me dijo, bueno, si ya estaba en el código anterior, puede estar en este. Bueno, no, eso, doy mi palabra de honor que esa fue la respuesta. Había un fallo de corte que no había aceptado, dijo que era constitucional. Ah, sí, no digamos que es inconstitucional, no sé si eso no es inconstitucional, pero es inconveniente. Mire, ya que este código habla tantas veces de razonabilidad, yo hice una nómina que ahora no hay tiempo, pero ¿cuántas veces repite el término razonabilidad? Esto no será inconstitucional, pero no es razonable, desde mi punto de vista. Y después hay otra norma que también se mete en el tema de los abogados. Es el artículo, no de los abogados especialmente, sino de los profesionales en general. El artículo 1255, en su segundo párrafo, que dice, fíjese, un código moderno, las leyes arancelarias no pueden cercenar la facultad de las partes de determinar el precio de la obra o de los servicios. Esto fue conquista de los colegios de abogados, que las leyes arancelarias son de orden público, para no bastardear la profesión. Hay un mínimo que hace a la dignidad del profesional. Entonces, si yo voy a hacer una sucesión por 2 pesos, y el otro la hace por 1 peso, y yo entonces la voy a hacer por 50 centavos, no, tiene que haber un mínimo. Eso fue una conquista de los colegios de abogados. ¿Por qué retrocedemos a esto de que no son? No sé si ustedes opinan distinto. Oigan, capital, eso ya se tiró para atrás después del año 91. Bueno, pero ahora está acá. Y tenemos ahí tenemos un fallo de la Corte, que ustedes lo pueden ver, yo lo tengo acá, este fallo que es Cadopi Carlos Humberto contra Buenos Aires, provincia, sobre acción declarativa. Es de la Corte Nacional, que tiene fecha, le digo por si alguien lo quiere buscar, a ver dónde está. Esta es la fecha del procurador. ¿Lo puede repetir, por favor? ¿Cómo? Cadopi. Sí, espere que le digo. Cadopi, con C, Cadopi contra provincia, Cadopi llama Carlos Humberto, contra provincia de Buenos Aires. Y la fecha, acá tengo el dictamen del procurador, a ver qué fecha tiene la... Sí, esto lo puedo dejar, sí. Esto
Hay una carpeta en fotocopiadora sobre esta jornada, que está con el afiche de la jornada, yo la dejé con los datos de la sala 1, de los que yo cité, y de la sala 2 también, que aplica la misma regla, el programa conveniente, y también le podemos dejar este fallo de honorarios que dice el doctor. Es el 18 de febrero de 1997. 18 de febrero, eso lo pueden buscar, ustedes lo van a encontrar, ¿no? Cadopi contra, está caratulado Buenos Aires, provincia D, ¿no? ¿Para qué hacerlo fácil si se puede hacer difícil? Cadopi, Carlos Humberto contra Buenos Aires, provincia D, sobre acción de... Este era, no era un abogado, era un ingeniero, un agrimensor, de que quería que se quejaba porque la provincia de Buenos Aires reglamentaba, le exigía la inscripción en el colegio, lo que pasa con los abogados también, que deben estar inscritos para ejercer la profesión, y él decía que había un decreto nacional que había liberado todo esto. ¿Usted se acuerda ese decreto? ¿El número? Sí. Mire, está en el fallo, no me acuerdo, pero está. Gracias. Está en el fallo, mire, a ver, espere. Bueno, que no quiero... No, doctor, se moriste. No, está. Pero ahora lo tenemos en el Código Civil. O sea que no hace falta buscar el decreto, porque uno de los argumentos fue que era un decreto. Ahora es el Código Civil. Entonces me parece que eso es desafortunado. Y después dice otra cosa también. Cuando dicho precio, es decir, el precio que hay que pagarle al profesional, debe ser establecido judicialmente sobre la base de la aplicación de dichas leyes, es decir, las leyes aranceladas locales, su determinación debe adecuarse a la labor cumplida por el prestador. Si la aplicación estricta de los aranceles locales conduce a una evidente desproporción entre la retribución y la importancia de la labor, el juez puede fijar equitativamente la retribución por debajo del mínimo arancelario. Tampoco también. Yo no ejerzo la profesión, le anticipo, no es que me estoy defendiendo, pero eso es desconocer cuál es la actuación de un profesional. Un profesional a veces tiene un asunto que le lleva muchísimo tiempo, muchísima labor, muchísimo esfuerzo, y el monto es escaso porque él lo hace por un problema de justicia, a veces ni cobra honorario, y compensa con otros. Entonces cuando le vino la buena, se la bajan, bueno, entonces cuando al otro aumentársela, ¿por qué reducirla? Me parece que eso está mal, 1255, 1255. Bueno, ¿cómo? Sí. Después sacamos una fotocopia y te lo doy, así me quedo con el original. Yo te lo doy y tú me das el original. Bueno, porque no, la hora va pasando muy rápido, por lo menos para mí, a lo mejor para ustedes está demasiado pesado. Pero les quería decir una cosita chiquitita de la transacción para dedicar unos minutos a la prescripción. Una cosa chiquita de la transacción, que es el artículo 1642. 1642. Que también viene a reproducir el artículo 850 del Código de Vélez Arfield, que también fue criticado por Morelo. Pero mire, yo digo, no hay charla que uno dé o que uno escucha que no se lo cite a Morelo. Realmente fue un hombre fenomenal en cuanto a que siempre estuvo en avanzada. Ese 850 fue criticado ya por Morelo y por otros. Y se reproduce ahora en el artículo 1642. ¿Qué dice?
Dice la transacción. La transacción acá en el código está como un contrato. En el código de Vélez estaba como un modo de extinción de las obligaciones. En el código procesal está como un modo anormal de terminación del proceso. Acá está como un contrato. Pero dice, y repitiendo el 850, que la transacción produce los efectos de la cosa juzgada sin necesidad de homologación judicial. Efecto de cosa juzgada. La cosa juzgada, como todos ustedes saben, tiene un doble efecto. Un efecto negativo y un efecto positivo. El efecto negativo es que no se puede volver a replantear la misma cuestión. Y el efecto positivo es que se puede ejecutar por el procedimiento de ejecución de sentencia. Acá se dice que es una transacción que no ha sido homologada, tiene efecto de cosa juzgada. Esto está equivocado. Realmente no es efecto de cosa juzgada. Es decir, no, un convenio entre partes no puede tener el valor de ejecución que tiene la sentencia. Y fíjese que si la transacción se hace en un proceso en trámite, hasta que no se presente, cualquiera de las partes puede retractarse, debe presentarse en el expediente. Entonces, estamos jugando mal, porque si se presenta, el juez va a tener que dictar una resolución. ¿Y por qué es importante esto? Porque si la transacción pone fin definitivamente al conflicto, sí, las partes no pueden reeditar el mismo litigio. Pero si quedan obligaciones pendientes, que las partes, una se comprometió a pagar a la otra, no lo puede ejecutar por el procedimiento de ejecución de sentencia. Si se considera que es título ejecutivo, irá como un título ejecutivo por el procedimiento ejecutivo, que es distinto al ejecutorio, que es la ejecución de sentencia. Y si no, tendrá que iniciar un juicio ordinario de cumplimiento de ese contrato, porque lo llama contrato. Entonces, de cumplimiento, pero no tiene efectos de cosa juzgada. Es importante que lo tengamos en cuenta, porque no vamos a ir con una transacción no homologada a iniciar un proceso de ejecución de sentencia, porque ese sería el efecto de cosa juzgada. Y ahora unos minutos más, que se me ha ido. Sí. Estaba hablando de la prescripción, ¿no es cierto? Sí, ahora viene. Justamente. Sí. Esto estoy hablando de transacción. Ah, No, esto es transacción. No, claro, yo confundí porque dije de lo que iba a hablar. Pero esta es la transacción. Transacción. Y ahora empezamos con los minutos que quedan, que va a ser un poquito más del tiempo que habíamos previsto, ¿no? Pero ahora sí viene la prescripción. Si usted quiere hacer una pregunta... no, yo quería aclarar algo, que cuando habla de la prescripción quinquenal como general, sí, de este código, sí, hace referencia también que sin perjuicio de la prescripción que establezca la provincia. sí, sí, Eso me parece, no lo veo muy objetable. Mire, Porque la legislación de fondo corresponde a la nación, la provincia a la parte procesal, pero mire, ahí... es efectivamente. ¿Sabe por qué vino eso? Eso también fue un agregado del Poder Legislativo. Usted sabe que si esto hubiera salido exactamente como se hizo el proyecto, el código hubiera sido mucho mejor. Pero metió mano el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. ¿Y sabe por qué vino esto? Hay otro artículo, además de este, que habla que dice que los plazos los fija el Código Civil, salvo en materia tributaria. Entonces, esto de la legislación local
es para la materia tributaria, porque las provincias, y eso fue en los senadores, representantes de las provincias tienen un plazo de prescripción de 10 años en general, y entonces no quería que se reduzca el plazo, y por eso salió este engendro que se repite 2 veces. Uno dice expresamente que se aplica exclusivamente a la materia tributaria, pero este que usted dice, 2560, creo que por ahí anda. Exactamente cuál es, ¿no? Pero acá tenemos esto para saber exactamente. Bueno. Sí. A ver, tengan un cachito de paciencia. Sí, bueno, pero fíjese. 2560, ¿no? Ahí está. Dice, el plazo de prescripción es de 5 años, excepto que esté previsto uno diferente en la legislación local. Ahora, la gran pregunta es si esto es nada más que para el plazo de 5 años o para todos los plazos que se enumera después, porque después vienen los plazos especiales, 3, 2, 1. Entonces, la provincia puede legislar sobre esos plazos o legisla exclusivamente sobre la materia de tributaria. Permítame, doctor. Sí. Justamente la provincia de Buenos Aires en materia de prescripción establece 7 años. Bueno, claro. Hasta ahora, hasta lo que sé. Pero el problema, me permite aclarar una cuestión, el problema se produce cuando los juicios los inicia la provincia y el Código Procesal estableció una modificación en la norma de caducidad. Claro. Efectivamente. Entonces, ¿qué pasa? La provincia inicia un juicio en el año 2000 y lo notifica en el 2040 y está corriendo los intereses, está interrumpida la prescripción por una norma procesal que es totalmente injusta. Porque no pone al fisco en situación de ventaja, pero mire, atenta contra la igualdad de las partes. Mire, el fisco no es eso solo. Si usted quiere hablar de la ventaja que tiene el fisco, fíjese que el fisco en la provincia de Buenos Aires puede trabar un embargo sin orden judicial y le traba el embargo en lo que quiere. Ahí no rige que usted pueda ofrecer otra garantía. Así que, ¿qué hace? Embarga la cuenta corriente. Aunque tenga, sí, ¿no? Aunque tenga 2 pesos, se la embarga porque sabe que eso, hubo un caso muy conocido donde se embargó la cuenta corriente que tenía, era una deuda de 200.000 pesos, y en la cuenta este hombre tenía 40.000, o sea que no alcanzaba. Y ofrece como garantía para sustituir una casa que estaba evaluada en 1 millón. Entonces la garantía era mayor, pero como la ley fiscal dice que elige el fisco, no se le hizo lugar. Y a él le perjudicaba porque le pagaban con cheques que tenía que depositar y no tenía la cuenta para depositar. O sea, bueno, no hablemos del fisco porque vamos todos presos. Bueno, pero fíjese, volviendo a los plazos, en 2532, dice, en ausencia de disposiciones específicas, la norma de este capítulo son aplicables a la prescripción adquisitiva y liberatoria. Hasta ahí veníamos bien. Pero en el Congreso se agregó, las legislaciones locales podrán regular esta última, es decir, la liberatoria, en cuanto al plazo de tributos. Acá quedó claro que lo que quería la provincia era legislar sobre tributos, los plazos. Pero ¿por qué después, en el 2560,
se vuelve a decir sin perjuicio de la legislación local, sin ningún tipo de aclaración. No sé si esto le queda claro, pero así está legislado y eso es un tema que va a haber que tratarlo, porque podría decirse que no rige solo para el plazo de 5 años, sino para todos los plazos de prescripción. Pero después hay otra norma, hay cosas que están bien, por ejemplo, pero no nos da el tiempo para hablar, el 2553, que ahora fija cuándo es el plazo para oponer la prescripción. La prescripción se puede oponer hasta la contestación de la demanda. Se sacó eso de que la primera presentación, etcétera. Bueno, está más claro, leanlo, 2553, está mucho más claro que el 3962 del Código de Bienes. Bueno, pero ahí tenemos un artículo que realmente se las trae, ¿no? Que es el 2459. Discúlpeme que le dé tantos números, pero me parece que después usted tranquilo lo lee. 2459. Sí. Es una norma que realmente no tiene antecedentes ni de derecho comparado, ni doctrinario, nada. Pero fíjese, a ver cómo lo entiendo. El título es prescripción adquisitiva, no prescripción liberatoria, adquisitiva. La acción de reducción es la que los herederos forzosos inician contra un beneficiario, etc. Pero dice, la acción de reducción no procede contra el donatario ni contra el subadquirente que han poseído la cosa donada durante 10 años desde la adquisición de la posesión. Se aplica el 1901, que el 1901 es que hay unión de posesiones. Si se posee, yo puedo poner la posesión del poseedor anterior, etcétera, si soy continuador en la posesión. Ahora, esta es adquisitiva, no liberatoria. Posesión y prescripción adquisitiva. Quiere decir que si yo dono todos mis bienes a alguna chica que me está cuidando hoy, y supóngase que por un milagro de la vida viva más de 10 años, a partir de ahora, los herederos forzosos no van a poder iniciar ninguna acción, porque ellos recién están legitimados para iniciar la acción de reducción cuando yo me muera, pero mientras está vivo, no. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿De dónde salió? 10 años se sanea el título y se terminó. Y los herederos no tienen la posibilidad de pedir la acción de reducción. Además, no dice si esa posesión de 10 años puede ser de mala fe, de buena fe, es decir, puede ser una posesión de mala fe. Donatario. No, y alquilente. Sí, donatario y adquirente del donatario. No, del donatario. Siempre buena fe, que donatario. ¿Por qué va a ser de buena fe el donatario? Si él sabe... Sí, sí, no, bueno, perfecto. No, yo no digo la mala fe del título, porque el título lo tengo. Yo digo la mala fe subjetiva, que yo sé como donatario que le estoy... a esa no me refiero a la posesión corta y la posesión larga, sino a la mala fe subjetiva. Y yo sé que estoy perjudicando a los herederos forzosos porque me donó todo, pero igual no importa. Entonces, es un artículo que tiene
por finalidad sanear el título, lo quiere sanear en 10 años, pero que creo que colisiona contra el derecho de los herederos forzosos. Es evidente que este código legislador no está muy de acuerdo con la legítima, porque por eso se redujo, etc. Bueno, está bien, yo tampoco estoy de acuerdo, ¿no? Yo pienso que, bueno, que hizo la plata, que se la gaste como quiera, ¿no? Pero, bueno, no importa, pero está. Y si no están legitimados para iniciar la acción de reducción, después, pasados 10 años, ya no la van a poder iniciar porque el título se ha saneado. Y está muy bien lo que dice el doctor de que es poseedor de buena fe porque tiene título y tiene posesión. Eso para ver si es de acuerdo a la posesión larga de 20 años o de 10. Pero yo me refiero a la buena fe subjetiva, ¿verdad? Entonces, este es un artículo difícil de entender. ¿La reivindicación tampoco entraría? ¿Cómo? La reivindicación, que yo había entendido que con este código la reivindicación se ampliaba. No, pero no, si yo ya tengo título, tengo posesión, tengo título saneado, no hay nada que hacer. Y para reivindicar tengo que primero iniciar la acción de reducción, para saber si ese título no es válido, pero no la puedo iniciar en vida del causante. Bueno, y es prescripción adquisitiva, no liberatoria, porque entonces fuera liberatoria sería que los herederos tienen 10 años a partir del momento del fallecimiento, o 5, 3, o 2, o 1, si hubiera puesto una cosa así, pero no, bueno, no sé, así está legislado. Y finalmente, y con esto sí termino, hay mucho más para hablar, podríamos conversar toda la noche. Hay una norma que realmente... ¿Cómo? No, todavía acá la doctora me dice que la leo porque yo cada día veo menos, pero todavía esta letra así grande con estos anteojos lo leo. Si veo que no lo veo. Es un pequeño inciso de un artículo 2564. Parece inocente, ¿no? Porque dice, prescribe a 1 año la acción autónoma de revisión de la cosa juzgada. Bueno, este código no legisla la acción autónoma de revisión de cosas juzgadas. No legisla. Entonces, está fijando un plazo para la acción, una acción no legislada. Ahora bien, más allá de si se legisla o no se legisla, esto entra en colisión con otras normas provinciales que sí regulan el recurso de revisión de la cosa juzgada, írrita o fraudulenta, que sí contemplan los códigos provinciales. Inclusive la ley esta que crea las cámaras de casación nacionales, que dicen que se va a derogar ahora, dice también, dice la ley que crea la cámara de casación, y vuelven otra vez a la inaplicabilidad de la ley, me refiero en el orden nacional, ¿no? También tiene un recurso de revisión de las cosas juzgadas, fraudulenta o írrita, etc. Estos códigos provinciales, sentencia firme, pero sentencia donde hubo cohecho, prevaricato, maquinaciones, violencia, o casos realmente de un error judicial de tal gravedad que no puede permanecer oculto. Ustedes recuerdan el fallo ese de la Corte Suprema donde un señor que había el Banco Central había
verificado tardíamente en un crédito, en una quiebra, por 300.000 pesos, y bueno, y después los avatares procesales, que ahora no tengo tiempo de explicar, bueno, llegó a una regulación de honorarios para esa acción de verificación tardía, que las costas se la impusieron al incidentista, o sea, porque como él provocó por la verificación tardía, ganó, pero tiene que... Y bueno, y quedó pasada en autoridad de cosa juzgada. Ahí no hubo fraude, no hubo nada. Lo que hubo fue un error judicial, que ahora no vale la pena, sí valdría la pena, pero no hay tiempo de comentar. La regulación fue 24.400.000 pesos para una regulación. Yo siempre pienso, y lo repito, si el abogado le tiene que decir a su cliente, mire, tengo dos noticias, una buena y una mala. ¿Cuál es la buena? La buena es que ganamos el incidente. Ay, ¿se me voy a cobrar los 300.000? No, primero cobran los privilegiados, el síndico, bueno, y la mala, que por ese trabajo me tienen que pagar 24.500.000 pesos. Bueno, eso no podía quedar firme, por más que no hubo violencia, no hubo mala fe, no hubo nada. Era, como dice el fallo, clama al cielo, eso, no. Esos casos, ahora fíjese que curioso, que ahí la Corte estableció la prescripción en 10 años, que era la prescripción común antes de que se redujera a 5 años por este código. Y ahora la reducen a 1 año, y como yo le decía, esos códigos que sí legislan, inclusive la ley nacional, que también legisla el recurso de revisión, fija dos plazos. Uno, desde que se dictó la sentencia, que son 3 o 5 años según las legislaciones provinciales, y otro desde que se conoció el vicio o desde que cesó la violencia, que es un plazo más breve, 1 mes, 2 meses. Acá se fija 1 año, que se supone que será 1 año desde que se conoció el vicio. No importa el plazo que se dictó la sentencia. 1 año de que conoció el vicio parece demasiado. Además, no queda claro, como no está regulado, no queda claro si recurso de revisión y acción autónoma de nulidad es lo mismo, son dos cosas distintas, qué pasa en las provincias que lo tienen regulado como recurso, sigue vigente los plazos establecidos en las provincias o ahora hay que aplicar este plazo de 1 año. Me parece un retroceso en esta materia y no queda claro. Bueno, el tema da para muchísimo más, la verdad todo muy sintético. Yo creo que nos ha quedado unos minutos para ver si hay algo para reflexionar, pero yo creo que ya abusé del tiempo de ustedes y como dice un amigo mío, lo único irrecuperable es el tiempo, justamente. Así que yo por mi parte les agradezco el tiempo que me dispensaron y quedo a disposición de ustedes. Muchas gracias, doctor. Dígame. Sí, una pregunta. Sí. Vos decís que desde que se conoció el vicio, Sí. pero si este vicio debió haber quedado confirmado, establecido, lo que fuera, a través de una sentencia penal, esa acción dolosa, Sí, es a partir de que queda firme esa sentencia penal. claro. Bueno, ahí conoció el vicio. No, bueno, el vicio se conoció antes, por eso hizo la denuncia. Ah, sí, Pero- pero no, hasta que no tenga la sentencia. Es decir, mira, esto no está claro, no está claro. Que no dice nada más que eso, es un inciso chiquitito. Pero se supone desde que está expedita la acción, ¿no
¿no es cierto? Acá hay un artículo que ahora, bueno, no lo, pero si quieren lo buscamos, que habla justamente del problema de la acción civil y la acción penal. Dice que la acción penal en principio no influye en la acción civil, salvo que la responsabilidad civil se haya aplicado por responsabilidad objetiva, y después penalmente se decide por sentencia firme que no fue el autor del daño. O sea, ni fue el autor, ni fue el dueño, ni fue el guardián, ni fue nada. Entonces queda desprovista y ahí puede iniciar, que no dice cómo, si es por vía incidental, por recurso, etc. Pero contestando concretamente tu pregunta, yo creo que si tenemos que aplicar esto, cosa que me parece compleja, va a ser desde que está expedita la acción para poder iniciar la acción de revisión. En el caso penal, como bien decís vos, desde que quede firme la sentencia. No, quizá me expresé mal al decir desde que se conoció el vicio. Más bien, ¿qué es lo que dice para la acción de nulidad de los actos jurídicos el artículo anterior que fija un plazo de 2 años para la acción de nulidad? Entonces dice que rige a partir de cuando está en condiciones de iniciar la acción. Bueno, entonces quedamos así. Gracias, doctor. ¿No hay más preguntas? Qué poco. En la fotocopiadora, ahora está cerrada, pero ya sacamos fotocopia y quedan los fallos de la sala 1, fallos de la sala 2 de competencia y el fallo que citó el doctor. Y los esperamos el 6 y el 8 de junio. Muchas gracias.